Ya, bueno, vamos a continuar esta segunda parte de la asamblea y yo les agradezco los que se quedaron. Vamos a, en función del tiempo, vamos a tratar de ser lo más operativo posible respecto a lo que lamentablemente tuvimos un inconveniente técnico con el video que expone los hitos más importantes del 2013. Pensando en que, bueno, ustedes tienen en sus carpetas la cuenta pública, que es un documento bastante extenso, tiene un resumen ejecutivo con los principales hitos en todas las áreas que se han estado desarrollando. Pero, claro, y con la idea de que esto fuera un poco más rápido, habíamos elaborado un video donde mostraba estas imágenes. Ahora, para poder definir el objetivo o para poder trabajar en el objetivo de esta asamblea, bueno, yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con cómo seguimos avanzando y tiene que ver con los desafíos. Por eso que los hitos vamos a ver si podemos después mostrar lo que se realizó el 2013 mientras carga, pero lo que vamos a ver ahora es los desafíos que tenemos considerando un poco nuestra historia, elementos de nuestra historia que nos dan, también con la discusión que se dio en el foro anterior, en la primera parte, con nuestros invitados, el cómo seguir avanzando. Así que voy a proceder a presentar. ¿Cómo seguimos avanzando? Nuestros futuros desafíos. Para responder esa pregunta y para poder evaluar los futuros desafíos que tenemos hoy día, vamos a hacer una pequeña revisión de algunos elementos. Acá, ahí sí, ahí se ve bien. De algunos elementos, bueno, de nuestra historia como agrupación. Y dentro de eso, bueno, nuestra historia está súper marcada en los inicios por la degradación del bosque nativo que estaba sucediendo y como todos sabemos, muchos de ustedes saben mejor la historia que yo, así que no nos vamos a detener en la historia, sino que en algunos elementos de la historia que nos permiten hoy día ver cómo estamos posicionados desde lo interno, en el plano interno, pero también en el plano en relación como al exterior, como hacia afuera. Entonces, aparecían en ese momento, cuando se inició la agrupación, las acciones principales tenían que ver con las denuncias y monitoreo y la ley de bosque nativo, la discusión de la ley de bosque nativo. ¿Quiénes ejecutaban en ese momento? Socios, en su mayoría, todos con mucha motivación, un compromiso, mucho tiempo, destinada tiempo, recursos propios, muchas veces en términos de financiamiento, cuando comenzó a funcionar. Y los componentes que destacaban, el componente técnico-político, desde una mirada, con una base científica y una base técnica muy fuerte. Y bueno, resaltaba el tema del voluntariado, era una de las características de esos inicios y muchos de ustedes que iniciaron en la agrupación se acordarán que esta era una de las características en ese momento. Esa es como una etapa de nacimiento de la organización, donde se relacionaba con un componente sociopolítico y un modelo económico que estaba produciendo degradación de los bosques nativos. Posterior a eso venía pasamos como una etapa de crecimiento como organización. Y ahí se fue poniendo más sobre la mesa el tema del manejo y conservación del bosque nativo y su gente. Aparecían algunos hitos como para recordar, así nos mencionaba el Mercurio del 2004. Ingeniero reitera denuncia contra Páez frente al caso Alerce. Imágenes satelitales de la NASA revelan destrucción de bosques de Alerce. Aparecía la agrupación de ingenieros forestales. Me parecían personas conocidas. Sí, la agrupación de ingenieros forestales como denunciante.
seguíamos en nuestro crecimiento con el tema bosque nativo, un componente fuerte técnico-político y denuncias y monitoreo. Pero, claro, mientras íbamos creciendo, se continuó un trabajo con campesinos y otras instituciones que dieron paso a la larga a la creación de la ONG FBN, y donde tuvimos un aumento exponencial en la membresía. Destacaba el componente técnico, aquí científico también, pero claro, donde la aplicación de las técnicas o la ciencia aplicada estaba siendo como uno de nuestros fuertes, y la creación de la ONG nos llevaba a que esta aplicación fuera, claro, a crear ciertos proyectos que nos permitían aplicar las técnicas que se estaban proponiendo. El financiamiento externo, por nombrar algunos, por ver algunas fuentes de financiamiento importantes, y lo que desencadenó finalmente en un plan estratégico. Y ese plan estratégico nos llevó a fijar objetivos donde donde el primer objetivo hoy día, y nosotros lo vemos ahí y podemos analizar un poco lo que dice, ese objetivo hoy día ya está prácticamente cumplido. Es parte de nuestro ADN, el unir y coordinar esfuerzos de los ingenieros forestales y otras personas. También el segundo objetivo, que el mejoramiento, también ese es uno de los aspectos que también estamos abordando. Desde ese momento hasta hoy día seguimos abordando ese tema. Claro, el tercer objetivo con el tema de la participación y con otras personas interesadas en promover, también ya lo hemos avanzado bastante. Así como el tema de entregar a la opinión pública nuestra visión profesional y poder convertirnos en un referente técnico-político. Respecto del último objetivo, también vemos un avance en esta etapa de crecimiento, y hoy día, y claro, que nos hace pensar que hoy día gran parte de estas cosas ya están cumplidas. Y bueno, después del plan estratégico, en el 2008 que ocurrió eso, hubieron algunos cambios dentro de nuestra organización, algunas situaciones de reestructuración, donde eso hacía notar que nuestra organización iba creciendo, porque había división entre los trabajos, para dónde íbamos a ir, ya con un plan estratégico desarrollado, y que nos llevó nuevamente como a un replanteamiento de metas. Teníamos un plan estratégico el 2008, pero volvimos como a replantear ciertas metas que estábamos cumpliendo, y que como decanta en la propuesta del nuevo modelo forestal. Y eso fue el 2010. Bueno, y entonces esa reflexión de la propuesta del nuevo modelo forestal como que nos permite hacer una reflexión en cuanto a nuestro desarrollo como organización. Y ese desarrollo hoy día, claro, lo podemos ver como una etapa quizás de madurez, donde se nos enfrentan nuevos desafíos y donde aparecen tres aspectos importantes de nuestra organización con los que contamos hoy, que tiene que ver con una organización con nuestra trayectoria, con este objetivo que cumplimos, o que hoy día podemos decir que somos un referente técnico-político del sector forestal. Hoy día se le pregunta a la agrupación qué opina frente a todos los temas. Hemos tenido, claro, yo como socia no me daba cuenta de cuando uno está dentro del directorio, hay llamadas de todos los sectores, los que han estado en el directorio no se da cuenta. Incendios forestales, biodiversidad, ¿qué opina la agrupación de esto? ¿Qué opina el otro? Llaman los medios. Y ahí uno se da cuenta que esta trayectoria
y todo este recorrido que ha tenido la agrupación, hoy día prácticamente estamos como cosechando frutos de 20 años de trabajo con esta historia, con estos elementos de la historia, donde hay un compromiso súper grande de personas del interior de nuestra organización. Entonces eso, bueno, aquí vamos a jugar un poco de... Claro, esto, a ver si me funciona, porque hoy día ha pasado alguno... Claro, hoy día nosotros tenemos el trabajo... no me acompaña mucho esto, pero ya, ahí, el trabajo del directorio está básicamente sustentado por los socios. O sea, todo lo que está haciendo, uno de los aspectos importantes es los socios, qué es lo que es las consultas, el trabajo, todos los insumos que se pueden entregar. Esto está relacionado directamente con la coordinación y esto alimenta en la parte técnica el directorio. No me va a tener paciencia un poco con esto. Si puedo volver ahí. Sí, no traje bolsitas de mareo. Ya. Pero bueno, y el otro componente importante, como para alimentar la labor del directorio, es el equipo de la ONG en este momento. Y que tiene este componente técnico que lo que hace finalmente es poder entregar insumos a esta labor. Ahora, claro, esta labor política del directorio, que es la agrupación que tiene a los socios, sale hacia afuera. Vamos a variar un poco más a la Mariela. Y aquí, claro, y sale hacia afuera a través de nuestro secretario ejecutivo, el equipo de comunicaciones y también por el propio trabajo de nosotros como representantes, claro, en términos políticos legislativos y en posicionamiento de la agrupación y el discurso y de posicionar este discurso y poder entregarlo. Pero hoy día y a lo largo de nuestra historia nosotros vemos que eso está súper coordinado con el trabajo en redes, que ha ido cada vez creciendo. Tenemos, bueno, yo en este momento se me vienen muchas mesas de discusión en el que estamos participando, pero claro, como que nos hace reflexionar de cómo ha ido avanzando nuestra organización en torno a esto. Entonces, bueno, las preguntas aquí, bueno, con todo esto que tenemos, con todos estos elementos, hay dos cosas que nosotros tenemos que, como desafíos próximos a los que nos enfrentamos, que va en dos planos. Uno en el plano interno, de cómo queremos seguir avanzando en el plano interno respecto a con todos estos elementos, al cómo hacer estas propuestas del nuevo modelo forestal, es un piso hacia lo que nosotros queremos hacer. Pero el cómo lo queremos hacer nos da como el desafío, nos pone en el desafío de que tenemos que generar propuestas. Entonces, en el plano externo, hacia afuera, nosotros estamos hoy día como con el desafío muy grande de generar propuestas concretas. Y en el plano interno, por el otro lado, en este crecimiento, está la necesidad de que nosotros creemos, como estando en el interior, de construir un nuevo plan estratégico que hoy día, que nos diga, claro, en el mediano plazo, cómo vamos a seguir avanzando, cómo queremos nosotros seguir avanzando. Y eso también va a estar definido en cuanto a la estrategia de financiamiento que queremos.
a los medios que queremos ocupar para seguir avanzando. Va a ser a través de nuestro socio, va a ser a través va a ser un trabajo conjunto con la ONG, con otras redes, como replicadores de información, con voluntarios. Entonces, esas son las preguntas que empiezan a surgir cuando uno ve que esta organización empieza a crecer y necesitamos de aquí para adelante seguir avanzando de alguna forma. Las exposiciones anteriores en la primera parte son muy interesantes en este sentido, porque el Alberto decía, aquí, claro, a mí me llamó mucho la atención el tema de la batalla del qué queremos, esto no lo queremos, es la primera etapa. Después sabemos que tenemos una propuesta de un nuevo modelo forestal, más o menos hacia dónde queremos ir. Pero el cómo, esa es la pregunta que queda y que tenemos que respondernos. Así que yo dejo abierta esa pregunta de cómo seguimos avanzando, tomando estos elementos y considerando que tenemos dos planos de trabajo. Uno que es el trabajo más interno, como dentro de nuestro desarrollo, y luego el trabajo hacia afuera, cómo nos vamos a proyectar hacia afuera con estas nuevas metas que nos tenemos que fijar. Eso quería presentarles. No sé si funcionó. Ya, tenemos el video, me dice Connie. ¿Sí? Pero ya están conectados. No, pero es que yo creo que mejor mostrarlo al tiro. Sí, mostrarlo al tiro. Hay que poner al otro lado. Es que ni lo intentamos, no tiene reproductor. Ya, pero ya no fue mejor. Sí, yo creo que no vaya a salir la película. Sí, ya, vamos. En esta región sí aparecen películas porno. Para no arriesgarnos, mejor vamos a... Bueno, queríamos mostrar el video, finalmente no tuvimos suerte. Así que yo creo que es bueno que continuemos nomás y bueno, dejar abierta la pregunta. O sea, claro, y ahora es el momento de poder hacer preguntas o en realidad ver cuáles son las opiniones también que ustedes tienen frente a esto, cómo lo ven ustedes como socios. Y también después de las reflexiones de nuestros invitados del tema de cómo seguir avanzando.
en este contexto de hoy día a nivel país también. Dejamos abierta entonces el micrófono. General. ¿Hay alguna propuesta? Por ejemplo, ustedes hicieron una cuenta de lo que se ha logrado hasta ahora, ¿cierto? Sí. ¿En base a qué? Claro, entiendo que eso mira, se trabajó sobre un plan estratégico que se elaboró, hubo un procedimiento y todo eso. Pero entiendo que ese plan estratégico ya terminó o ya concluyó su... Sí. Por eso que en realidad las propuestas son dos cosas. Una es que hoy día nosotros necesitamos como organización generar propuestas concretas hacia afuera, en las mesas de discusión. Necesitamos generar propuestas concretas de, por ejemplo, la ley de biodiversidad, de saber la postura de nosotros como organización con los socios, de qué es lo que queremos construir, cuáles serán nuestros aportes. Eso se ha estado trabajando en gran medida con las comisiones, pero se necesita generar estas discusiones en torno a diferentes temas. Entonces, estas propuestas concretas, la idea es que tenemos que construirlas. Entonces, hoy día tenemos un gran desafío y que es el tema de la participación de los socios. Y es importante que eso lo conversemos porque abrimos comisión de discusión y somos pocos los que estamos trabajando. Es como que tenemos un gran desafío y finalmente nosotros, como que el recurso humano, como el tiempo o estas propuestas cada vez se están haciendo más difíciles de elaborar. Porque también necesitamos tiempo, es tiempo, o sea, todo es tiempo, es recurso, necesitamos responder rápido. Lo que dijo el Alberto a mí, claro, llamó la atención de los estudiantes. Los estudiantes critican, ya queremos esto, que queremos esto otro, pero ¿cómo? Y para nosotros para que no nos pase eso, que es el cómo se quieren generar estas propuestas, estos cambios o este cambio al nuevo modelo forestal, el cómo hacerlo tenemos que construirlo. Entonces, una de esas formas, claro, es a través, como hacia afuera, lo hemos estado viendo, trabajar con otros actores y participando de estas mesas, pero también hay en cuanto al plan estratégico, al nuevo plan estratégico, es importante que nosotros como organización nos fijemos la meta de poder construir uno nuevo. Entonces, esa finalmente es como lo que hoy día tenemos que definir. Vamos a construir un nuevo plan estratégico. Rodrigo. Gracias. Yo creo que sí tenemos que construir un nuevo plan estratégico y también concuerdo con Gerardo en que para poder aportar con mayor propiedad tiene que haber una propuesta. Por lo tanto, lo primero que se me ocurre es mandatar al directorio para que en la próxima reunión de asamblea, a fines de año o cuando venga, exista un plan o una propuesta, ¿ya? Se han creado grupos al interior de la agrupación, mandatados también por la misma asamblea, para crear una comisión de orgánica que puede también tener propuestas y ayudar en ese sentido. En fin, se puede hacer un trabajo. Lo otro que yo creo que es necesario abordar al interior de la agrupación es, finalmente, nosotros estamos, como bien dices tú, en un momento, y nosotros tenemos que pensar cómo queremos que la agrupación sea o esté, ¿ya?, al 2020, 2025, 2030, si es que queremos eso, ¿ya? Porque a lo mejor puede que exista una visión común de que a lo mejor no queremos tener, no nos vemos proyectados en ese tema. Y ahí me hace mucho sentido el tema del financiamiento, ¿ya? Porque para poder sustentarse y proyectarse tenemos que ver cuánta capacidad financiera tiene la agrupación para poder hacer no podemos construir un castillo si no sabemos
si va a haber plata o no va a haber plata, y a lo mejor ahí la ONG podrá ayudar, y en realidad todos tenemos que ayudar a tratar de que exista esa solvencia económica. Y lo último, que yo creo que la agrupación, si es que está interesada en seguir con esto de dónde queremos que la agrupación esté, es qué tipo de organización queremos para esos años, ¿ya? Hay varias estructuras, hay varios estilos, todos tienen ventajas, todas tienen desventajas, pero la agrupación tiene que tomar un camino. Nos vamos a poner más ciudadanos, nos vamos a poner más institucionalistas, vamos a hacer un equilibrio, ¿qué tipo de organización queremos? Tanto en lo externo como en lo interno. Y esa es una discusión que claramente en el espacio que hay ahora probablemente no se puede resolver. Pero sí a lo mejor puede haber un trabajo. El tema con esto termino. El tema de las posiciones, yo estoy muy de acuerdo contigo, Pilar, en que hay que hacer posiciones. La máquina va a empezar a andar muy rápido y yo creo que nosotros sí tenemos la capacidad y esfuerzo, pero también somos poquitos, ¿ya? Entonces también tenemos que entusiasmar a los colegas para que se suben a estas comisiones de trabajo y puedan ayudar. Eso podría opinar yo por el momento, por su intermedio, presidente. Sí, respecto a la cuestión de financiamiento, yo siempre en las organizaciones, por lo menos mi experiencia es que llegado un punto en que todo parece bien, como que anda todo perfecto, ¿me entiendes? Hay evaluaciones positivas en general, pero lo que generalmente pasa con el financiamiento es que hay una sobrecarga, y lo que yo estoy viendo acá, de trabajo en los dirigentes. Entonces, son pequeños los grupos, y más allá de, creo que es importante llamar desde luego a todos los socios a participar, pero me parece a mí que lo que habría que hacer es también dar libertad a todos los socios para que ellos puedan a lo mejor aumentar su participación en la cuota, ¿cierto? O llamar a más socios para que paguen, porque hay gente que quiere libertad. Si yo no puedo participar, no puedo ir, no quiero tampoco, pero me interesa mucho poner, no sé, 10 lucas al mes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí hay que buscar unas formas de ese tipo, y también considerar el pago de honorarios a los dirigentes. Yo creo que hay un tope de crecimiento en este tipo de organizaciones que ha llegado a tal nivel como es la agrupación, como yo la veo a nivel nacional, digamos, y llegan a un tope que no hayan cómo después seguir creciendo, ¿me entiendes? Es como el tope típico de la empresa, ¿cierto? Mediana, que dice, aquí, ¿qué hago? Tengo que contratar más profesionales, tengo que contratar más gente y tengo que derivar funciones, ¿cierto? Y derivar autoridad, etcétera. Entonces, yo siento que estamos en ese tope, llegando ahí, y que yo creo que la próxima etapa, hay que decirlo y hay que ser en ese sentido bien, me parece, romper un poco los esquemas que tenemos, esto del voluntarismo, y pagarle a nuestros compañeros que hacen este trabajo, que es un trabajo intelectual muy fuerte, y incentivar para que los dirigentes dejen sus actividades, así derechamente digo, sus actividades de trabajo, para trabajar acá, trabajar para la agrupación, trabajar en su función política, pero con un sueldo, con un honorario. Esa es una propuesta que hago. La otra, que digo que también creo que estamos llegando a un tope, es en términos de las competencias que tenemos intelectuales para meternos en temas que no estamos bien preparados. Hay temas políticos o ideológicos, a veces sociológicos más que nada, sobre todo lo vimos ahora un poco con la charla de Alberto, ¿es cierto? Uh-huh. Yo creo que ahí hay temas interesantes, y creo incluso que debiéramos tener, así como tenemos, ¿cierto?, la asesoría en comunicaciones, debiéramos tener una asesoría de un sociólogo, quizás que está muy vinculado a la cosa de recursos naturales, alguien, no sé, eventualmente otro tipo de asesoría, sobre todo en economía, por ejemplo, para un poco despejar nuestro condicionamiento forestal, por decirlo de una manera, salir un poco de nuestra mirada forestal
y verlo como criterios de sociedad, sobre todo en economía y en sociología. Esa es mi idea. Ahí detrás, Eduardo. Como es premio generativo, quiere ser primero. Tiene En fin. privilegio. Pero bueno, somos todos socios, así que no. En la página 12 de la cuenta pública aparecen los desafíos 2014-2015 y al leerlos uno se da cuenta de lo que estaba reflejando el directorio a través de Pilar en su presentación, que tiene que ver con los distintos ámbitos en los cuales tiene que sí o sí estar la agrupación, y aquí viene una afirmación: el estar sí o sí es porque hay un compromiso previo de asumir esas tareas. Pero si uno se da cuenta, tal como decía Rodrigo y Erc, eso implica tener una espalda, digamos, tanto financiera como técnica, para poder abordar esos temas. Y dentro de los desafíos se plantean, por ejemplo, en el punto 3, definir espacios y mecanismos para generar propuestas. Eso es una invitación, ¿no es cierto? Trabajar en redes y construir y validar la estrategia de financiamiento, que tiene que ver de qué manera yo, una vez que defino lo que quiero hacer, puedo tener los recursos humanos y financieros para cumplir ese fin. Comparto la necesidad, entonces, en consecuencia, de hacer un nuevo plan estratégico, redefinir probablemente nuestra misión y visión de aquí a los próximos 5 o 10 años, y en función de lo que se defina, jerarquizar, ¿no es cierto?, lo que consideremos nosotros más prioritario, e ir abarcando o incorporando aquellos elementos que pueden ser importantes, pero a lo mejor no son prioritarios. ¿Y por qué planteo esto? Porque yo comparto lo que decía Pilar, de que nuestros objetivos ya, yo creo que, por ejemplo, en los próximos años lo vamos a cumplir sí o sí. El uno, que es unir y coordinar, ya está como por defecto. Pilar hablaba, es parte de nuestro ADN. Pero la organización está en un grado de madurez que eso lo va a hacer sí o sí. Pero se abren muchos más desafíos y hay que tener claridad de cómo ir primero, ver si los compartimos, y segundo, cómo ir priorizando aquellos que consideramos nosotros más relevantes. El tema de la que se plantea del pagar o no a los dirigentes y eso, o de alguna manera retribuir el tiempo que ellos tienen, o que utilizan, o ceden, o donan, o regalan a la institución, y también la fuente de financiamiento asociadas al trabajo que desarrollemos, porque en la búsqueda de financiamiento, en este momento tenemos un capital, la agrupación tiene un capital y un reconocimiento que, como decía Pilar, estamos cosechando una siembra de muchos años. Eso también uno puede utilizarlo o capitalizar este crecimiento, y puede implicar la búsqueda de donantes. Eso abre una puerta también, y tendríamos que definir quiénes son, qué tipo de financiamiento nosotros queremos recibir, ¿no es cierto? Pero cuando llegue ese momento, tendrá que discutirse. Hoy día, lo que a mi juicio debiéramos definir primero qué es lo que queremos, cómo nos proyectamos, cómo priorizamos esas necesidades, esos objetivos, y luego buscamos los mecanismos que nos permitan alcanzar cada uno de esos objetivos. Eso implica a lo mejor profesionalizar un poco más nuestro trabajo, un financiamiento a lo mejor no como el de ahora. Tal vez hay que tener una multiplicidad de fuentes de financiamiento, que algo se avanzó con la unidad de autofinanciamiento. Probablemente hay que potenciar otras ideas o generar otro tipo de herramientas. Gracias. No, yo creo que está bien lo que plantea Eduardo, pero revisando el texto, o sea, el documento que ustedes prepararon,
Yo creo que igual ha habido una evolución positiva de cómo se van enfrentando varios desafíos y cómo el directorio está, yo creo, encuentro cada día más preparado para afrontar algunas exigencias que se vienen y que se van a seguir sucediendo. En ese sentido, por ejemplo, hay que levantarse. No sé, yo sentía que antes la interacción que había o el nivel de relación que había entre la ONG y el directorio era mucho menor de la que hay ahora. Sentía que la ONG trabajaba para la ONG, siendo que debía ser mandatada desde la agrupación, desde el directorio y desde los socios. En cambio, siento yo que ahora cada día más la ONG trabaja más para las exigencias que el directorio tiene en el contexto político actual. Así lo veo, por ejemplo, con la propuesta que se está construyendo para la modificación de la ley de bosque nativo. La ONG elaboró un documento muy bueno que está a disposición del directorio y lo más probable es que ese sea el documento que haya que ir a defender al Consejo Consultivo o al Congreso, con aporte de otros socios que podrían existir. Lo mismo creo y siento que va a ocurrir o que está ocurriendo con la discusión del Código de Agua y los insumos que está entregando la ONG y la línea de acción. Entonces yo no miraría un poco más positivamente eso, yo ahora desde mi rol de socio, creo que hay un mayor grado de tranquilidad para el directorio en ese sentido. No sé si están muy tranquilos, tranquilos. Y yo, ese es como una visión un poco más positiva. Y además, finalmente hay que priorizar. La propuesta de nuevo modelo forestal es gigantesca y tampoco es imposible que estemos como somos de orgánica, no, imposible que estemos en todo. Somos 300 socios, pero aquí vemos 25. O 27, Gerardo, ¿cuánto contaste? Entonces, claro, el papel siempre ha sido... Entonces tampoco no vamos a avanzar todo lo que se quiera. Eso. Estaba Carlos primero y después Gerardo. La posta. Bueno, la arma. Se abre la sesión. Nunca sé lo que... Yo tengo algunas aprehensiones respecto de que realmente la agrupación dé por cumplido ciertos objetivos de aquí para adelante, por el hecho de que hasta el momento se ha dado cumplimiento más o menos satisfactorio. Puesto que creo que la agrupación tiene parte de sus cimientos un poco débiles, y fundamentalmente el tema de la participación. Creo que la participación social de la agrupación es magra, es un problema bastante crónico y que me parece a mí que hoy en día está enmascarado por la actividad que genera la gente que trabaja en la ONG. O sea, da la impresión que la agrupación tiene una dinámica más o menos potente, puesto que a través de la ONG, financiada fundamentalmente con los proyectos grandes de la Unión Europea, se ha generado algo de trabajo, un trabajo importante sin duda, pero condicionado fundamentalmente al flujo de recursos. Es decir, en el momento en que ese flujo de recursos importantes que ha llegado vía Unión Europea a la ONG dejen de llegar, es muy probable que ese alto nivel de dinamismo que hemos tenido en la ONG disminuya significativamente, salvo que logramos capturar nuevos recursos y que nos permitan mantener ese bono funcionando, ¿ya? Pero si no ocurriera eso, lo que aparentemente ocurriría es que la ONG reduciría
su capacidad de acción y en definitiva la agrupación llegaría a ser lo que verdaderamente es, la que estuvo en sus inicios, esta agrupación gremial que trabaja fundamentalmente sobre la base de voluntariado y que hoy me parece que es más débil que hace unos 10 años atrás, puesto que la participación social de hoy, sacando el tema de la ONG a un lado, excluyéndolo, digamos, la agrupación en sí como AG me parece que está más débil, puesto que la participación es bastante precaria y es cosa de constatar, por ejemplo, que han habido asambleas que se han tenido que suspender por falta de quórum, que hay elecciones que han sido definidas con muy poca gente y ese es el peligro que yo veo. Me parece que hay que atacar ese punto, el tema de la participación, y hay algunas ideas dando vuelta, aprovechando las nuevas tecnologías. Pedro está ahora en un experimento de poder proyectar esta asamblea vía internet y eso es muy bueno, porque así podemos ampliar la participación a mucha más gente, incluso en el extranjero. Así que creo que no hay que confiarse tanto en que hay objetivos que ya debemos dar por cumplido y hay que pensar a futuro en nuevas líneas sin dar nada por sentado. Eso básicamente. Bueno, yo creo que más o menos era en la misma línea el tema de la participación. Yo creo que han habido varias asambleas donde ha sido un tema y gestiones de directorio, incluyéndome, donde se ha tocado el tema. Es un tema bastante complejo y tiene hartas aristas. Y por lo mismo yo creo que esta es una oportunidad, el tema de la necesidad de elaborar un nuevo plan estratégico por un periodo de tiempo. Yo creo que es una muy buena oportunidad para justamente orientarlo hacia una mayor participación de los socios en esto, en esta elaboración, en esta construcción de este plan estratégico. Entonces, sería, no sé, una forma de propuesta, quizás que el directorio pueda presentar una forma de elaborar esta estrategia en el corto plazo, no a fin de año, porque eso ya no serviría. Tendría que ser esto una prioridad de saber qué vamos a hacer, qué plan vamos a hacer y de qué forma se podría desarrollar. Quizá una alternativa podría ser un taller donde justamente la participación sea como un elemento también democrático y validador de este plan estratégico, en la medida que la gente que asista obviamente va a sentir validado este plan, porque si no también va a ser una propuesta puesta, digamos, y quizás no bien democráticamente discutida. Yo creo que es una instancia justamente para plantear lo que está planteando Carlos Poblete, que es el tema de la participación. Esta es una instancia, crear un plan estratégico en forma participativa. Creo que sería una buena forma de fortalecerlo. Pablo. Yo creo que Carlos apuntó a un tema bien importante. Yo creo que ahí estaba aquí con Eric al lado, recordando que hasta hace más o menos 4 años atrás, 5 años atrás, me acuerdo muy bien de la asamblea de Temuco, en el Cerro Ñelol, no sé cuántos de nosotros estuvimos en esa, éramos como 60. Yo diría que esa fue casi la última asamblea que era como el típico número de esos tiempos, 50, 60, entre 40 y 60. Y después yo creo que casi todas las últimas han estado, salvo esa que se suspendió aparentemente por falta de quórum, han estado ahí en los 20, por lo menos terminamos igual que hoy día 20 o 25. Entonces, ahí hay un tema en realidad. Yo creo que el tema de financiamiento es lo menor acá. La agrupación va a seguir viva y generando efecto en la medida que haya motivación. Que haya financiamiento para pagar en forma fija a 3, 4, 5 personas, creo que no es lo más relevante, digamos. Y no estoy de acuerdo con el tema de que los miembros del directorio tengan honorarios. De hecho, a propósito de eso, la discusión de hace pocos años atrás fue que los miembros de la ONG no podían pertenecer al directorio justamente porque tenían financiamiento. Entonces ahí se producía un problema.
Entonces, yo creo que en términos estratégicos, el tema de la agrupación es el mover o promover el ordenamiento territorial del territorio donde, bueno, básicamente del territorio forestal de Chile. Y ahí hay dos grandes líneas, que es el tema de los bosques nativos y el tema de las plantaciones. Las plantaciones son parte del territorio y hay que ver cómo trabajar con el tema de las plantaciones en la dimensión que le corresponda, y en forma paralela cómo trabajar con el tema del bosque nativo, que hoy día está quizá peor que antes. Quizá lo que se ha logrado por distintas vías, aunque todavía quizá existe, pero en una mucho menor escala, es el terminar con las sustituciones de los bosques nativos. Pero los bosques nativos se siguen degradando día a día. Entonces, yo creo que el directorio tiene que trabajar alguna propuesta que para mi gusto, mi visión es que el gran tema aquí es el ordenamiento territorial. En ese ordenamiento territorial entra el bosque nativo, entran las plantaciones y probablemente otras tierras que hoy día no tienen ni bosque nativo ni plantaciones. Y ahí, en base a eso, hay que construir algo que nazca de parte del directorio como una propuesta. Pero aparte de eso, quería mencionar algo que es como puede sonar como muy práctico quizá, pero que me parece que puede ser útil. Acá en la universidad tenemos elección de rector ahora en un mes y medio más, y hoy día esta cuestión de las encuestas en línea son súper útiles. Uno está chato de que le lleguen cuestiones y solicitudes y meterse a cosas que te van a significar trabajar o estarlas viendo más de media hora, pero estas encuestas a través del, creo el sistema se llama SurveyMonkey, creo que se llama, yo creo que es una oportunidad como para conocer la opinión, ojalá, del 50% de los 300 socios que somos hoy día, y que hace como 5 años seguimos siendo 300 socios, porque efectivamente la agrupación me da la impresión que no ha crecido en los últimos 3 o 5 años. Y yo creo que a través de esa encuesta sería, bueno, obviamente hay que estructurarla bien la encuesta. Yo sugeriría hacer esa encuesta con alguien que sea especialista en encuestas, para identificar los distintos puntos que tienen que ver con nuestro quehacer y identificar qué es lo que piensan los socios de esos distintos puntos. Yo en el último tiempo he escuchado como a más o menos 5 o 10 personas más o menos cercanas que dicen: no, la agrupación ya está muerta, está muriendo, está confundida, no se sabe qué es de la agrupación, de ese tipo de temas, incluso de personas bien cercanas mías. Y yo creo que hay como un ambiente así como extraño en este momento en la agrupación, en cuanto a como que hay cierta incredulidad, cierta incertidumbre, cierta desesperanza de parte de algunos, pero todo eso de algunos siguen en la agrupación, digamos, no es que sean personas que se hayan ido. Entonces yo sugeriría como esas dos grandes cosas, en resumen. Que nazca una propuesta genérica, un paraguas respecto al tema estratégico que podría estar relacionado con esto del ordenamiento del territorio, pero que además en el plano interno, porque de estas propuestas que aparecen aquí 2014-2015 creo, si se fijan son 5 o 6, y hay una nomás que tiene que ver con el plano externo. Las otras 4 o 5 tienen que ver con cómo ordenamos la casa por dentro. Entonces yo creo que eso es súper importante separar lo que queremos hacer en el plano externo y qué queremos hacer en el plano interno para fortalecer la organización. Y bueno, esas son como los dos grandes temas que a mí me parece que sería relevante trabajar. Pido la palabra. Sí, sí. Pido la palabra. Aló. Bueno, primero que nada, el mensaje que le hice llegar a él no surtió efecto. Yo quería tener un suculento sueldo mensual, por supuesto. Yo en esto yo coincido con Pablo. Yo creo que hay que separar las cosas. Yo creo que el directorio, si está muy atareado, es porque quizás necesita más apoyo, pero no creo que haya que pagarle al directorio. Yo creo que ahí estaríamos trastocando el sentido del directorio de la agrupación. Ahora,
yo sé que las realidades se construyen y dependen mucho de las personas. Yo le doy el 1000% de validez a lo que plantea Pablo, y efectivamente es un dato, pero me genera una disonancia tan grande. Yo creo que desde el tiempo que llevo en la agrupación, nunca siento que hemos tenido más oportunidad de hacer incidencia política en temas de fondo, no en un titular como ahora. Nos piden, ya no nos piden una queja, nos piden propuestas, nos piden ideas, nos piden planteamiento. Y la forma como lo hemos canalizado es generando estos grupos que nos ayuden en biodiversidad, que nos ayuden en fomento forestal, que nos ayuden en bosque nativo. Y en esto hay que hacer un mea culpa. Quizás, y esto se lo he planteado en pequeñas conversaciones más de algunos, la imagen que transmitimos afuera es muchísimo más grande de nuestras reales capacidades. Tal como dice Pilar, es que hay muchas solicitudes donde tenemos que mirar para el lado, no podemos responder, porque si respondiéramos a cada una de las necesidades, y no es necesidades de apoyo económico o ayuda o hacer un plan de manejo, no, es necesidades de diseñar políticas públicas. El Ministerio de Energía nos está pidiendo una política dentro energética. La CONAF nos va a pedir planteamiento respecto a bosque nativo. Claramente tenemos que tener criterios más finos respecto a fomento forestal, respecto a agua, respecto a leña. O sea, si el gran problema que yo veo hoy es que después podemos pasar por un largo periodo de frustraciones porque pasaron las oportunidades por frente a nosotros y no fuimos capaces de responder. Y muchas de esas respuestas están insertas dentro del modelo, pero todos sabemos que el modelo forestal es casi un planteamiento de ideas, pero no fue, y porque la verdad es que habría sido un trabajo que probablemente ese documento no habría salido a luz, si es que además lo hubiéramos complementado con el cómo se llegan a esa idea. Y hoy, tal como decía Mayoli, también lo confirma Pilar, hoy nos están diciendo, perfecto, ¿quieren manejo forestal sustentable? ¿Cómo lo hacemos? Política dentro de energéticas, ¿cuáles son los lineamientos y cómo se orienta? ¿Qué servicio de biodiversidad tienen ustedes en su cabeza? ¿Cómo se gestiona? Entonces, está lleno, pero lleno de oportunidades, y no es que uno ahora tenga que sacar una carta diciendo queremos esto y nos quedamos solamente en la propuesta. Nos están invitando a ser actores de ello. Y yo creo que si hay una crítica es que quizá, y probablemente más que quizá, no hemos sabido transmitir con real claridad que hoy más que nunca se nos escucha, que no significa que necesariamente vayan a hacer lo que nosotros decimos, pero estamos, por lo menos avanzamos un paso. Hoy se nos escucha y nuestra voz es bastante valorada. Ahora hay que ver si es que somos capaces de estar a la altura de esos desafíos. Y quizás los que plantean, como dice Pablo, que estamos medio desorientados, es quizás le estoy buscando una explicación, quizás sea una mala explicación, porque estamos intentando responder al conjunto de requerimientos y hay algunas preguntas que yo creo que dentro de la agrupación ni siquiera están resueltas. Por ejemplo, efectivamente tenemos claro qué servicio de biodiversidad quiere la agrupación. ¿Ha habido una discusión interna? Pero se han invitado a comités y la verdad son pocas las personas
que efectivamente articulan esa idea. Por supuesto, esos grupos que generan una idea, después eso se va a entregar a la membresía a través del e-group. Pero nos encontramos con la siguiente situación. Uno envía documentos al e-group y no sé si será, lo voy a tomar por el lado bueno, un acto de fe de que en realidad debe estar medianamente bien, pero hay poca retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Si esto nada está esculpido en piedra, entonces yo no sé si estamos siendo presa de nuestros propios éxitos o también de un relajo, o que hay un nivel de confianza de parte de ciertos socios que dicen, mira, si esto ya lo discutieron 4, debe estar más o menos bien y pasan. No tengo respuesta para ello y quizás ustedes la tengan y por favor, nosotros estamos súper permeables a que nos entreguen insumos para poder hacer las cosas mejor. Cuando éramos pocos, en el fondo todas las partes de esta agrupación se sentían útiles e importantes. Entonces todos tenían lo que mencionaba hoy día Mayol, ¿no es cierto? La motivación, y tenían un interés común. Y había como un amor, no sé, una pasión, algo que te movía como adentro. Y yo creo que eso se ha perdido, siento yo, que ya no está la misma motivación de todos los socios. Y básicamente el problema, yo no soy ni psicóloga laboral ni nada de esas cosas, pero yo concuerdo mucho con lo que plantea Carlos. O sea, de cierta forma la agrupación, como agrupación, claro, está el directorio y todo eso, pero todo el trabajo que uno ve finalmente es el trabajo de la ONG, que está dando frutos y es perfecta, o sea, excelente que funcionan estos proyectos y toda la información que se está generando está viniendo desde la ONG, de los dos proyectos que se están... Y esos proyectos ayudan a tener financiado un periodista, un lobista, y que hace que esta organización se vea gigante, ¿no es cierto? Y de cierta forma, por el lado de la agrupación, como que uno siente que ya está todo cubierto, y que no hay una instancia en donde uno pueda decir, yo soy importante y puedo aportar, porque ya está todo listo, ¿me entendí? Todo está funcionando bien, se ve todo así como andando. Entonces, en el fondo, como que, no sé, pienso que puede haber pasado que de una cierta manera los socios se vean como que ya no hay nada mucho que aportar y tampoco se sientan como convocados en este trabajo como conjunto, como de asociación gremial de verdad, como socio. Quizás, no sé, quizás por ahí puede ir el tema. Y por otra parte, por el lado del plan estratégico, me hubiese gustado ver algo como un poco más con indicadores, como algo más concreto, porque como decir, ya, punto 1, sí, se cumplió, sí, más o menos. O sea, ¿cuáles son los cambios que nosotros hemos generado a través de este plan estratégico? O sea, no sé, ¿hay menos corte de bosque nativo o no? Entonces podemos ver, claro, a lo mejor el monitoreo puede dar luces de que si en realidad se ha detenido o no la corta, pero al final uno igual podría cuantificarlo y quizás, claro, no es solo el rol de la agrupación de tener la degradación del bosque nativo, pero en el fondo tener parámetros con los cuales decir en realidad hemos incidido bien o incidido mal, y en base al plan estratégico que ya existe, poder evaluar, quizás mantenemos los mismos lineamientos, quizás no hay que hacer uno nuevo, o quizás reorientar hacia dónde vamos a ir en esta nueva fase. Pero me falta un poco esa evaluación, y supongo que si consiguen algún facilitador que haga el proceso de plan estratégico, podría esa persona especialista hacer este análisis un poco más profundo de si con el plan estratégico cumplimos o no las metas y por lo tanto la nueva orientación que debemos tener en el futuro. ¿El qué? Yo quiero retomar un poco el tema de la relación entre la agrupación y la ONG, porque de alguna manera, como yo lo veo y como yo recuerdo que se hizo esto, fue porque de alguna manera, claro, el dilema de siempre de la agrupación, de un tiempo a esta parte, ha sido, bueno, hay que hacer cosas, pero por otro lado también nos falta el financiamiento para hacerlo.
y a diferencia de lo que dijo un poco Pablo, yo creo que sí es necesario, importante también el tema del financiamiento. Por lo tanto, y hasta donde yo recuerde, la ONG fue justamente creada para que exista ese vínculo, ese financiamiento donde se puedan hacer las cosas y donde la agrupación pueda de alguna manera mostrar lo que a lo mejor ha puesto en papel, lo que estaban en ideas, y de alguna manera, voy a decir, era como el brazo armado que alguna vez se dijo en alguna asamblea años atrás de la agrupación. Por lo tanto, yo lo veo un poco distinto de que es la ONG la que ha sacado a la agrupación adelante, como que no, es la agrupación la que creó la ONG para justamente esos intereses. Por lo tanto, y así fue de alguna manera desde un principio, de que el mismo directorio de la agrupación sea exactamente el mismo directorio de la ONG para que no entren en conflicto. En algunos casos hemos tenido, no sé si eso está hoy día actualizado, pero por lo menos cuando yo participé en el directorio, ahí habían unos problemas de tener que actualizar el directorio de la ONG a cómo estaba a los integrantes de la agrupación. Y eso debería potenciarse. De alguna manera igual vamos a necesitar de alguna manera rearmar proyectos y mi idea es que la ONG también siga presentando otros proyectos a los fuentes de financiamiento que sean para poder seguir teniendo algún tipo de financiamiento. Esa era la idea igual, que yo recuerde por lo menos. Y eso significa seguir, o sea, yo no tampoco creo que la directiva de la agrupación tenga que tener alguna remuneración, pero sí es necesario, por ejemplo, que exista, para mi gusto, la coordinadora para el tema interno, que exista el secretario ejecutivo para los temas externos, que de alguna manera ha sido también relevante en estos últimos años, que exista para tener todo la puesta en escena, por así decirlo, que ha tenido la agrupación con todas sus propuestas. Y en eso yo creo que tenemos que seguir de alguna manera tratando de ver el financiamiento y por otro lado, claro, motivar a la gente a que siga de alguna manera haciendo propuestas, pero es difícil que la gente, los socios, de alguna manera empiece y de alguna manera, a ver, lo voy a decir de otra manera, es más fácil de alguna manera que los socios tiren propuestas y de que a lo mejor otras personas desarrollen de alguna manera más ampliamente esas propuestas. El financiamiento, ¿para qué lo vamos a necesitar? Cuando tengamos que proponer sobre lo que tú decías, Sergio, de cómo queremos de alguna manera el próximo proyecto de biodiversidad, vamos a tener que igual pagarle a lo mejor en algún momento a un abogado que la propuesta que haya de la agrupación se elabore en una propuesta de proyecto de ley. Pero yo veo más que nada los socios, más que participar en hacer y desarrollar cosas más en extenso, por lo menos tirar propuestas, ideas base de qué es lo que queremos para que de alguna forma, con algún financiamiento, esas puedan ser desarrolladas. Yo quisiera ir al mundo de las percepciones, que Pablo lo planteaba, que también he preguntado a distintos socios por qué no participa, qué ocurre ahí. Y sabes que me ha llegado también mensajes que uno empieza también a cuestionarlo, cuando te dicen, no, la agrupación ha cambiado y hay muchas denuncias, están en contra de todo. ¿Cuáles cosas para ti están en contra de todo? Voy a dar nombre acá para que sea más entretenido. Por ejemplo, te dicen, no, que ustedes bien, sale algo de una empresa que está haciéndolo bien y están en contra. ¿Ya? Pero el monitoreo independiente es una estrategia dentro de las otras que tenemos, como la certificación, las mociones que proponemos, el trabajo con forestería comunitaria, y uno empieza a educar también a los demás de que sí, tenemos la denuncia, pero también tenemos varios anuncios buenos, las propuestas de ley, y ahí uno empieza, ¿y qué te gustaba a ti antes de la agrupación? No, los días de campo. Ya, pues, hubo un día de campo el año pasado, fue muy poca gente. Entonces también las edades y la responsabilidad de cada uno, por familia, por hijo, etcétera, también va quitando tiempo. Y yo creo que también no hemos tenido tanta renovación de personas jóvenes entre la agrupación. Y es una cosa que mucho entró, como dijo Javier, como estudiante. Ya no tenemos estudiantes fuertes que estén entrando como en su momento hubo. Eso está pasando y que estamos quizás envejeciendo. Hubo un segmento que estamos pasando, entonces se fijan como la dinámica del bosque.
Y eso también hay que poner atención, quizás, oye, sea importante empezar ya a renuevo y que vengan más jóvenes y que tomen otros cargos y otras cosas, porque falta eso. Yo le he preguntado otra vez, una reunión que tenía, cómo nos ven también de afuera, cómo nos ven las empresas, cómo nos están mirando. Y claro, a ellos les desarma mucho de que nosotros tengamos no un vocero, muchos voceros. Les desarma mucho que por un lado estamos en una mesa de acuerdo y por otro lado salimos denunciando. Entonces esa estrategia ellos en su estructura no la entienden, no pueden comprender de cómo funcionamos. Y yo creo que esa riqueza que tenemos nosotros hace bien, porque no somos una cuestión vertical de que si el presidente dijo una cosa, la presidenta dijo una cosa, es así. Pueden haber personas que opinen distinto y hace bien eso. Tenemos socios en distintas partes. Yo creo que lo importante es poder que cada uno vaya aportando desde donde está. La ONG, yo pongo nombre acá. La ONG, el director de la ONG legal es don Claudio, está Eduardo, está Pablo, estoy yo, está Cristian. Nosotros somos, no es otra gente, o sea, nos conocen, no somos así como marcianos de que estamos pensando en qué jugamos la plata, no, somos los mismos que estamos en la agrupación y han estado en cargos también de directorio y hemos estado en cargo de directorio, entonces yo creo que ahí hay que ser lo más práctico posible. La ONG entrega insumo al directorio, trabajamos para la agrupación, somos funcionarios para que el asunto se trabaje, que nuestro directorio tenga la vocería, tenga la representatividad. Nosotros estamos dedicados a eso, para eso nos pagan. Y en ningún momento vamos a salir con un tiro al aire que queremos hacer otra actividad, no. Nuestro trabajo está netamente para apuntar las líneas del directorio de la agrupación. Esa es nuestra pega y eso es importante también dejarlo en manifiesto porque a veces se pierde. Volviendo un poquito atrás, cuando yo decía a esta persona que me comentaba, no, es que la agrupación siempre está denunciando. ¿Y quiénes son? No, es que, a ver, ¿ubicás a Cristian Frena? Le dije yo, sí. No, excelente, Cristian en el agua sabe. Ah, ya Gerardo Gía, no, Gerardo Gía en monitoreo sabe. Pero dime entonces, ¿dónde están los que están en contra de todo? ¿Cuáles son? No, sí, es que... Y ahí empezó uno a desarmar los discursos cuando empezó a escarbar un poco más y colocar nombres, porque es de percepciones y se van construyendo cosas también de que sí estamos haciendo referente y quizás sea un poco ombliguista lo que diga, pero tenemos más presencia que el Colegio de Ingenieros Forestales, lo tenemos más que el CIFAG. Estamos más presentes, están llamando más a nosotros que a ellos, que son el grupo que realmente debería estar ahí. No están ellos, somos nosotros. Y eso frente a políticos, a municipios, porque tenemos un trabajo de toda la cadena, estamos con el campesino hasta con los senadores. Estamos presentes. Rodrigo. El diputado Herrera. Ya va el senador. Yo vengo de allá, del pueblo. Oye, yo quería plantear una realidad quizá y después una preocupación, ¿no es cierto? La realidad es que yo creo que están pasando muchas cosas, ¿ya? Creo que hay un cambio social, hay un cambio político, hay expectativas, ¿ya? En todo orden, económico, social, etcétera. Y yo siento que a nosotros nos falta mayor discusión política, ¿ya? Mayor discusión, mayor conversación sobre estos temas de cambio, y por eso yo felicito que se haya traído a Mayol para que de alguna manera sea motivante a que conversemos más, conversemos de política, no de politiquería, sino de política, de cómo nos vemos nosotros en estos cambios que vienen, ¿ya? Los cambios sociales van a ser muy, muy fuertes, cada vez más la ciudadanía a través de los conflictos, a través de un montón de temas, está hablando de política, ¿ya? Y nosotros, yo siento que a veces nosotros nos quedamos en esto del manejo forestal sustentable, ¿ya? Como el eje articulador de todo nuestro discurso, y en eso comparto con Pablo, cuando en realidad lo que se tiene que hablar es de ordenamiento territorial, lo que se tiene que hablar es de agua, ¿ya? Y quizás no es bosque-agua, sino que es agua-bosque, ¿ya? Darle vuelta un poco el sentido a estos objetivos que son propios de los conceptos que nosotros tenemos dentro de la organización, ¿ya? Hoy día no es el tema bosque, ¿ya? Nosotros decimos que el bosque está degradado y destruido, qué sé yo, pero fuera no importa eso. Ahora el tema es el agua, ¿ya? Y la consecuencia directa frente al agua, por supuesto que son los bosques, ¿ya? El tema no es
no es el manejo forestal sustentable, es el ordenamiento territorial. El manejo forestal sustentable contribuye a eso. Entonces hay hay conceptos que yo creo que hay que ver. El tema no es si apoyamos o no apoyamos un proyecto de ley. El tema es, si queremos una determinada diversidad, ¿ya?, ¿qué tipo de diversidad queremos? Y sobre eso quizás ver si apoyamos o no algún proyecto de ley. Ese es un tema que yo siento que falta conversar, ¿ya? Y de hecho, en la acta de la asamblea pasada estaba el acuerdo de hacer un taller sobre FCC. Ese taller no se ha hecho, se ha intentado hacer, pero no se ha hecho, no ha llegado a buen puerto. Y probablemente esa motivación que habla Mariela es porque nosotros mismos no le damos esa motivación. ¿Por qué tenemos que estar esperando que el directorio haga un taller? A lo mejor nosotros tenemos que detonar, provocar esa motivación. Ese es un tema. El otro tema que yo creo que es relevante y que tiene que ver con la preocupación. Efectivamente, la incidencia que ha tenido la agrupación, y en esto hablo por la ONG, por el hostal y por todo, ha sido fuerte, relevante, y eso se ve, ¿ya? Mi preocupación es qué pasa en 5 o 10 años más con este capital que se ha construido, ¿ya?, con esta plataforma de incidencia política que se ha hecho, ¿ya? Porque aquí no es el tema del lobista, ¿ya? Es cómo la agrupación ha llegado a esa instancia que antes no estaba, ¿ya? El tema no es el tema de los proyectos o la Unión Europea, el tema es cómo tú llegas a eso y cómo lo permanece. Entonces, de ahí que yo insisto en la necesidad de este desarrollo de plan estratégico, donde la agrupación tiene que resolver una pregunta que es clave, ¿ya? ¿Qué queremos nosotros como organización, como institución en un par de años más? Si no respondemos esa pregunta, va a ser súper difícil, va a ser como puros palos al aire, así, ya, bueno, a ver, viene un proyecto de ley, ya, para que el lobista vaya para allá, ya no es que ahora el tema, otro tema nació, ya, vamos generando un proyecto para acá. Yo creo que tenemos que tener un eje político de construcción. Gerardo, y vamos a cerrar las preguntas y los comentarios. No, el tema es, yo adelante cuando planteé el plan estratégico o proponer una metodología para implementar este plan o definirlo, tiene que ver también con lo que estamos viviendo. O sea, acá igual se han dado hartos aspectos con respecto al funcionamiento de la agrupación que creo que deberían estar insertos en esa construcción justamente. El tema de la participación interna, el tema de cómo nos ven para afuera, el tema de cómo están en este momento, y que queda claro también con la charla de Mayol, en que definitivamente la ciudadanía está viviendo otros momentos, o el país está viviendo otros momentos políticos que nosotros también tenemos que plantearlo. Y plantearnos también cuál ha sido el rol que nos diferencia de como agrupación, o ONG, o hacia la sociedad, o como tipo de organización en relación a otras organizaciones que no han tenido el trabajo ni el reconocimiento que hemos tenido nosotros y definitivamente han muerto. También hay formas de organización interna que nosotros necesitamos revisar, pero que deberían estar dentro de este plan estratégico inclusive, y viendo también las posturas políticas. Un caso concreto fue esto de los, ¿cómo se llama esto? Los grupos locales, las coordinaciones, que en su momento yo tuve la experiencia de definitivamente ir al entierro de una de estas coordinaciones, porque definitivamente era coordinador de algo que no existía. Definitivamente se decía en todos lados no existía, pero en la realidad no existía, y eran las mismas personas que estábamos dando vueltas, ¿no? Entonces, eso requiere un análisis interno. Comparten que tiene que ser en términos políticos internos y en términos también de cómo hay una demanda social que en este momento nosotros creo que en gran parte sí la hemos cumplido, no en su totalidad, porque tampoco hay que ser una visión triunfalista, pero sí hemos aportado bastante al tema, por lo menos territorial, que es lo que uno se maneja, no sé, a nivel nacional, no me atrevo a hablar para tanto, pero territorialmente sí somos un referente fuerte en relación al tema bosque, y no tan solo al tema bosque, en general estamos siendo referentes en términos de tema ambiental en general. Entonces yo creo que la raíz de la cantidad de gente que hay acá, que de hecho ya hay un problema de 25 personas, lo que decía Pablo súper bien, antes era una asamblea muy grande,
Pero la última asamblea que recuerdo que fue bastante masiva fue justamente cuando discutimos esto del modelo forestal, asistió mucha gente. Entonces, si aprendamos un poco de lo bueno que hemos hecho, y bueno, lo malo lo tenemos que suplir justamente con eso, con esa experiencia. Acá no vamos a llegar a muchos si es que no con la gente que hay y tomando, y podemos hablar toda la noche. Definitivamente en qué momento vamos a llegar, o sea, hay que definir un momento en que vamos a tener que sentarnos, juntarnos en un corto plazo, a definir justamente y darnos el tiempo para discutir esto. Y eso es un plan estratégico. Que yo voy a discrepar contigo, Gerardo, porque voy a discrepar un poco contigo en el sentido yo participé con un grupo grande de gente en Santiago cuando existía la coordinación como local. Y en esa oportunidad yo creo que fue una excelente experiencia. Nos reuníamos semanalmente, no sé, muy seguido con la ley de bosque, con la ley de biodiversidad. Ahí conocimos también a Constanza porque hacíamos talleres en la Universidad Mayor, Pablo Hoy nos prestaba el lugar, venían los estudiantes de Forestal de la Chile, de la Mayor. Entonces fue una excelente experiencia donde construimos muchos documentos y participamos activamente. Y eso, claro, probablemente no ocurrió en otros lugares en la misma experiencia, pero en ese caso yo creo que fue bastante constructivo y hubo bastante participación de los socios a nivel local. Entonces, y eso forma parte de la orgánica de la organización. Y esa orgánica también fue un mandato de la Asamblea que todavía no hemos... en esa oportunidad también se dijo que se iba a hacer una nueva Asamblea solamente para tratar el tema de la orgánica y tampoco se ha llevado a cabo. Entonces, no sé, pues es bueno también para la motivación de los socios que los temas que se acuerdan en Asamblea se cumplan, porque si no, eso también desmotiva. Y no sé, pues sería bueno discutir si es bueno o no tener esos como grupos locales que hagan participar más a los socios a nivel local. Claro, obviamente si no hay participación de los socios y hay una sola persona representando un capítulo, no tiene ningún sentido. Pero sí en los lugares en donde hay muchos socios participando, es bueno canalizar ese interés y esa motivación en productos concretos. Y lo de las comisiones me parece que es buenísimo cuando está esa motivación, canalizarlo en comisiones que puedan trabajar y apoyar el trabajo del directorio, me parece súper bien. Bueno, cerramos entonces con ese comentario. No sé, Sergio, si tú quieres redondear quizás como un poco el tema, porque tiene muy buena capacidad de análisis y de reflexión. Pero bueno, aquí aparecen varias cosas y en realidad, bueno, yo les voy a hablar así como desde la sinceridad, yo también, como decía la Mariela en un momento, y siendo muy breve, cuando uno es socio, uno espera cosas. Y nosotros, cuando estamos, de pronto estás en el directorio, te haces esa pregunta, es como, ¿qué esperan los socios entonces de la agrupación? Porque es como, ya, hagamos esto, no, ya, pasa. Y después, claro, yo como socia, cuando era socia, yo esperaba un espacio. Y tenía que ver mucho con lo que decían Javier, o hablábamos de cuando uno es estudiante y viene como con mucha motivación de hacer cosas nuevas. Entonces también como directorio nosotros conversamos que hay dos cosas. Una, que necesitamos como insumos para responder a estas demandas de afuera que nos dicen qué opina la agrupación de esto. En esta otra, para no quedarnos afuera en el fondo de las discusiones que se están dando. Y lo otro es como que necesitamos ideas. Y frente como a ideas y a participación y todo, claro, hay, como decía el Rodrigo Pedraza, de esta motivación de los chicos jóvenes. Yo les comento solamente una última actividad que se dio en la Universidad Católica, sí, donde la Constanza participó, el Mauricio también, nos ayudó Mauricio Valencia atrás, socio, y donde los chicos jóvenes de la Universidad Católica y otra gente adulta se acercaba y validaba y decía, hoy el trabajo de la agrupación es súper bueno y esto que está pasando, qué es lo que ustedes están haciendo. Claro, de pronto queda como una sensación que no, la agrupación, cuando se dice la agrupación está decadente.
está muriendo, o se puede hablar de eso. Pero uno va afuera, y cuando me acuerdo que de una noticia que yo decía, el Mercurio publicaba, hay dos lados de la ingeniería forestal. Una es la agrupación de ingenieros forestales, que son los protectores del bosque nativo, y la otra que es de la Corma, como una caricatura de los ingenieros forestales. Y nos nombraban a nosotros como, o sea, estas dos caras. Y para mí eso fue como igual así como un clic, oye, igual estamos como siendo un referente y somos la organización que defiende el bosque nativo. Y estamos ahí y hoy día nos piden. Entonces, cuando uno está dentro del directorio, uno ve que hay mucho movimiento. Y claro, y es una lástima que de pronto no podamos transmitirlo o no se pueda transmitir a los socios, como que hay como una necesidad de ir nutriendo este trabajo que se hizo y que hoy día reconoce en la agrupación una organización con trayectoria y como referente político y técnico político. Entonces es interesante, claro, yo los escucho, uno prepara todo y el tiempo que llevamos, que es un año, muchas de las cosas que se conversaron aquí, que por ejemplo las ideas de la encuesta o lo del comité de orgánica, ya está, claro, hay cosas que la encuesta se hizo, por ejemplo, se podrían responder todas las que conversamos, algunos ejemplos, se hizo hace tiempo atrás y los socios no querían responder. Entonces es como, claro, podemos inventar muchas ideas, pero podemos dar ideas, pero en el fondo necesitamos hoy día como un marco, de decir ya, pero ¿a dónde vamos? Y eso es el plan estratégico, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cuáles son nuestras propuestas concretas que vamos a entregar? Que es como en el corto plazo, ya trabajemos sobre la ley de bosque nativo, o sea, la ley de biodiversidad, o cuáles son las modificaciones de la ley de bosque nativo. Y, por ejemplo, en ese sentido, el año pasado se trabajó con campesinos, se hizo un encuentro, que ahí está mencionado igual, con campesinos sobre el fomento forestal y la ley de bosque nativo, para poder tener esa visión. Pero también estaba la evaluación de la ley que había hecho la ONG, entonces son como diferentes. Y tenemos los instrumentos, pero es como sentarnos y concretar eso de entregar nuestras propuestas hacia afuera. Entonces, bueno, yo me quedo en realidad que con esta idea de que la agrupación hoy día sí es un referente. Ahora, pero eso lo queremos seguir ahí o cómo lo vamos a llevar. Es un tremendo desafío. Y bueno, claramente aquí salió el tema del plan estratégico, también lo que mencionaba Mariela, de revisar un poco si hemos cumplido. Creo que es bueno el ejercicio, como con datos o con algo más estricto. Está súper como acorde para ir creciendo en una dirección. Por lo que, no sé, creo que podemos tomar algunas de estas propuestas que se hicieron. Está el tema de la propuesta que decía Pablo de ordenamiento territorial, claro, dentro del plan estratégico, y tomar alguna de estas propuestas y decidir ahora en este momento. Entonces, como directorio, ¿qué nos queda a nosotros para, como de aquí para adelante, cómo movernos? Y tomar estos acuerdos hoy día, en este momento, sobre lo que se conversó, qué es lo que vamos a hacer como operativamente. Así que no sé si eso está... A mí no me queda muy claro, la verdad, de qué vamos a hacer ahora, como en el corto plazo. ¿Cuáles van a ser las cosas? El plan estratégico hay que hacerla como una votación, me imagino, donde esta asamblea diga si vamos a elaborar un plan estratégico, quizás tras la propuesta que dice Mariela de evaluar nuestro trabajo previo. Entonces, claro, a mí la verdad, o sea, viendo todo este análisis, a mí, yo soy súper sincera, a mí no me queda muy claro qué es lo que vamos a definir hoy día. ¿Estamos todos de acuerdo con construir un nuevo plan estratégico? ¿Sí? ¿Sí? Levanten la mano, entonces, ¿quién es? Sí. Ya. Se está votando. ¿Ah? Sí.
Sí, con la observación de Mariela de hacer un análisis previo a lo... Ya, entonces ese es el primer acuerdo y el primer paso a seguir. ¿Alguien había pedido o no? ¿Sí? Yo solo un comentario, aprovechar una vez que ya está decidido esto, aprovechar la instancia dentro de las tareas de apoyo de los socios. Yo le había pedido a Mariela, como estuvo presente en la presentación de la ley con el ministro de Medio Ambiente, que nos hiciera una presentación acá en Valdivia sobre los alcances que tiene esa ley, para entenderla en qué contexto está, cuáles son las propuestas que hay en torno a la misma, a la creación de esta de la institucionalidad de biodiversidad y de la ley en realidad. Y esto sería pronto, tengo que coordinar con Mariela si es que sigue en pie su oferta. de apoyarnos en esto, sería dentro de las próximas semanas. Así que los que son de Valdivia están cordialmente invitados a la actividad que vamos a realizar como ONG para difundir el tema de la ley. Es uno de los espacios que la idea sería tratar de replicar, ¿no es cierto?, en donde estén presentes nuestros socios. Bueno, y respecto a lo que se mencionaba del comité de orgánica, bueno, ese trabajo se comenzó a realizar, había personas inscritas y luego terminó en un trabajo como de un grupo como replanteado, por decirlo de una forma, y se finalizó en una propuesta. Entonces hoy día, para tranquilidad, porque igual hay un tema de dar a conocer qué es lo que se hizo con ese compromiso, hoy día contamos con una propuesta con el comité de orgánica de la estructura orgánica que se podría tener, y eso hay que discutirlo y validarlo. Entonces, claro, dentro de esta dinámica de la poca participación, porque que estábamos conversando, hay que definir una instancia donde se pueda conversar ese tema y se pueda hacer un taller frente al comité de orgánica y validarla o como grupo, como asamblea. Entonces, vamos a votar si están de acuerdo de hacer un taller para evaluar este comité de orgánica, que es la forma que debería ser, y para definir cuándo sería este taller para validar esta propuesta o para su discusión. Mariela, él se pidió hacer en la asamblea, se dijo que había que hacer un análisis de la orgánica de la agrupación en términos globales. Se generó una comisión y se hizo un análisis completo de la orgánica, de la organización completa, ni siquiera AG, ONG, hostel. Ese documento se entregó al directorio y está esperando la ratificación del directorio para ser pasado a los socios. En eso está. O sea, el trabajo se hizo, lo que están faltando es que los directores den el ok y que se vea, es que en el mismo documento se plantea formas de cómo plantear la participación. O sea, fue más allá de la orgánica, detectó cómo se podrían resolver problemas de participación. Y hay propuestas. Porque no esto es como decir, no, mire, en realidad hay que mover esta cajita acá para acá y esta para allá. O sea, habían dicho, ¿para qué se demoraron tantos meses? Fue un análisis global de la organización. Eso hay que presentarlo a los socios, porque uno es que el documento, claro, se presenta el documento, pero
no, claro, hay que validarlo en el fondo entre los socios. Entonces, Rodrigo. Yo quería que, a partir de la iniciativa que nos comentó el colega Eduardo de la conversación sobre el tema de diversidad, invitando a Mariela, y me parece excelente porque Mariela ha estado en este proceso, bueno, desde los inicios, y participó también de una comisión que dio luz a la minuta de la agrupación sobre el tema de diversidad junto con otros socios, y me parece muy bien. Pero si podemos anexar ese trabajo a los trabajos que se están haciendo en las distintas comisiones, porque hay una de energía, una ley de bosque nativo, otra de institucionalidad, y de tal manera de poder meterlo en ese contexto, y obviamente invitar a los socios y qué sé yo. Era un comentario que lo hago a viva voz, porque hasta donde entendí era como un encuentro ONG para el tema de diversidad. Ya, pero para todos. Perfecto, ya. Creo que ya te entendí. Bien. Sí, vamos a finalizar acá los comentarios, y bueno, entonces tenemos como al corto, o sea, tenemos el desafío, el tema del plan estratégico, que nos queda como tarea como directorio de generar una propuesta en torno a eso. Y para el taller de orgánica quedaría la fecha definir una fecha y enviar y comunicarla cuando se presentaría esta información. No sé si qué otro aspecto queda. ¿Cómo? Pero vamos. Yo creo que el tema del plan estratégico es clave. Yo creo que deberíamos salir con el acuerdo de que no sé si este año van a haber 2 asambleas o no, como en años anteriores, digamos. Pero si es que hay una segunda en noviembre o diciembre, yo creo que para ese entonces debería, de aquí a ese entonces, estar construido el plan estratégico. Y yo creo que tiene que anunciarse este tema del plan estratégico, tiene que anunciarse que la fecha sería, qué sé yo, noviembre o diciembre de este año, y una vez anunciado eso, anunciarse que dentro, qué sé yo, de aquí a 2 meses se va precisamente a encuestar a los socios sobre 3, 4 o 5 grandes temas que serían los grandes temas de este plan estratégico que va a desarrollar el directorio. Y de hecho yo creo que eso sería bien motivante, que la gente vea que aquí se está construyendo un plan para los próximos, no sé, 5 años o algo así, y que además vea que hay un planteamiento del directorio inicial, digamos, primario, y ese planteamiento se está sometiendo a la votación de los socios respecto a estas 4 o 5 secciones, y obviamente dejando un espacio abierto para que nazcan otras ideas o iniciativas de parte de los socios. Pero creo que, para que no quede en el aire el tema del plan estratégico, yo creo que la definición de ese plan debería estar construida de aquí a final de año. Creo que esa debería ser la propuesta. Ok. Es lo que mencionaste. Sí, hay especialistas que ayudan a las organizaciones gremiales a hacer estos planes estratégicos, y en general lo que hacen es primero juntarse con el directorio, del directorio como emana una propuesta, después se hace una asamblea con los socios, se discute nuevamente y luego se va de nuevamente al directorio. Entonces es un proceso, el plan estratégico, hay gente que se demora 2, 3 años, o sea, ya tomar la decisión de hacer un plan estratégico para este año como plan de acción de la AG es harta pega. Pero les recomiendo que se hagan asesorar por algún especialista en el tema. No lo hagan solos, porque pastelero a tus pasteles. Usted, ya. Sí, solo agregar que lo que está planteando Pablo y Mariela
es clave el tema de la organicidad. Entonces aquí yo creo que la instancia de elaboración del plan estratégico que tiene que estar en relación directa con la organicidad. No, yo creo que el plan estratégico es prioritario, es evidente, y la orgánica es funcional ese plan estratégico. Hay que aprovechar la misma instancia, en el fondo. Así que puede que quede. Sí, se aprueba el plan de acción. Muchas gracias. Para el plan estratégico, como una propuesta. ¿Por cuántos años? El anterior tenía 5 años y venció el 2012, 2013, 2008-2013 y venció el año pasado y ahora, claro, hay que generar. Entonces es de 5 años. Bueno, el video, solo para comentarlo, va a ser subido por la universidad, por la TV Austral, para que lo vean, si lo pueden ver ahí, igual lo vamos a mandar para todo. Así que yo me queda nada más que agradecerles igual, esto igual es un tremendo desafío como de todo, desde todas las aristas, un tremendo desafío. Así que, bueno, agradecer también el tiempo que se han dado y bueno, y nosotros esperamos justamente invitar a tener estos invitados para generar, fue otra de las ideas, ya, para que venga más gente. Y aún así, claro, hoy día estamos 25, pero nos están viendo en otros lugares. Entonces, claro, sí, pero de los socios, digamos, igual estamos hablando del tema de la participación. Así que, bueno, yo les agradezco mucho por su tiempo y entonces nos vamos con tareas para la casa y bueno, y eso, pues dar por finalizada la actividad con un vino de honor que me dicen por ahí que...